Bien, muy buenas noches para todas. Yo creo que, bueno, después de invocar al Espíritu Santo, arranquemos, ¿cierto? Yo voy a poner la presentación que organicé aquí. Vamos a ver, ustedes me confirman si la ven porque aquí yo no me doy cuenta. Sí, padre. Ok, entonces el título de lo que me han pedido hablarles hoy es la ausencia como presencia silenciosa. Y yo he puesto un subtítulo en portugués que no les voy a explicar ahora, no les voy a decir de qué se trata porque dentro de la charla ustedes van a descubrirlo un poco mejor cuando lleguemos al punto. Se lee así, es una frase muy fácil de leer, saudade é o amor que fica. Eh, ya veremos lo que significa esa frase en portugués y que creo que tiene un sentido muy importante para lo que vamos a hablar hoy de este tema de la ausencia como presencia silenciosa. Eh, para iniciar, yo los invito a pensar en esta frase. El amor verdadero nunca desaparece, solo cambia la forma en que se manifiesta. Ahora que estaba viendo las diapositivas que ustedes iban pasando, me llamó la atención porque tiene mucho que ver con eso, con los principios del grupo, del equipo de Talita Kumi. Es cómo entender que la muerte o la partida de un ser querido no significa un final, sino sobre todo un cambio de perspectiva, una manera diferente de manifestarse y de relacionarse. Esta frase de alguna manera resume lo que vamos a hablar hoy y me interesa que estemos muy centrados en eso porque realmente no vamos a decir cosas nuevas, lo que vamos es a compartir experiencias y las experiencias nacen de lo que tenemos como fundamento. Por eso, si el amor es verdadero, él no cambia, él no desaparece, perdón. Él simplemente se transforma, se renueva y eso es lo que vamos a insistir en esta experiencia. Con esa idea, me gustaría hacerles una pregunta. Yo no sé si ustedes quieren simplemente pensarla o si alguien quiere compartir algo de esa pregunta, le damos unos minuticos como un breve testimonio. La pregunta es, ¿alguna vez han sentido la presencia de alguien que ya no está físicamente? Alguien que murió, alguien que partió, alguien que tal vez abandonó. Piénsenlo un segundito, unos segundos, y si a alguno de ustedes le gustaría compartir algo de esa experiencia, pues sería bueno porque me ayuda a lo que voy a decir. Entonces, primero piénsenlo, ¿no? No se trata de simplemente de que lo digan rápidamente, sino piénsenlo, porque a veces uno en el tema de la ausencia o en el tema del duelo, uno puede caer en la dinámica de crear imágenes, de crear expectativas, de crear presencias que no siempre lo son y por eso termina uno como dependiente de unas realidades que se vuelven más traumáticas que beneficiosas para uno. Entonces, por eso les digo que lo piensen. ¿Alguna vez has sentido la presencia de alguien que ya no está físicamente? Piénsenlo y si a alguien le nace o quiere compartir 2 minuticos su experiencia, pues nos comparte. Bien, ahora sí, no todos a la vez. Pueden levantar la... O abrir el micrófono si alguien desea, sino para que el padre pueda continuar. Y no tienen que abrir la cámara. Se valen sueños. Sí, eso hace parte también, si lo has sentido. Si no van a hablar ninguno de las demás personas, yo puedo compartir. Pero Dale, esperemos que alguien, los demás, miren para ver si quieren compartir. dale, Vicky, porque creo que no se animaron. Bueno, han sido varias veces muy contaditas. Uno, sin estar dormida, el primer día que
que sacamos Talita Kum al público. Ese día yo sentía como la presencia de mi hija, de mi bebé que tenía 6 años, 8 meses cuando se fue al cielo, y yo la sentía a ella. No la vi, no la toqué, pero yo sentía su presencia cuando abrimos Talita Kum. Eso. Cantando en misa, una vez con Carmena Elisa estábamos cantando una canción que el Señor le inspiró a ella cuando conoció a mi hija ella la conoció hace 10 años, no más, 14 años, 3, bueno, María Valentina tendría 14, hace como 12 años, ella un día, yo hice un grupo de oración en mi casa, Carmen Elisa fue, y el siguiente día le regaló una canción. Y un día en el Espíritu Santo estábamos cantando, yo le dije, vamos a cantar esa, se llama Respirar, y las dos cantando, y de pronto sentíamos como si hubiera otra voz cantando con nosotros, y yo no dije nada, yo me quedé callada. Y de pronto Carmen Elisa al final me dice, Vicky, tú sentías como otra voz, pero era una voz de persona grande. Entonces yo le dije, bueno, pudo haber sido la Virgen o María Valentina, no sé. Esa fue una segunda vez. Y luego en un sueño, ella se va chiquitica, ella se va bebé de 6 años, pero en el sueño de pronto, cuando yo salgo corriendo como a buscarla, y como que anda, hay que atenderla porque ella no podía respirar bien, pero cuando la cojo yo digo, no, ella ya respira bien, o sea, ya yo en el sueño entendí que ella ya no estaba en este plano, y yo decía, no, si ella ya no necesita que la atienda, y de pronto, cuando hago así, ya no es una bebé, sino es como una mujer de 20 años, pero tenía las facciones de ella, o sea, es como si el alma tiene como una edad. Así lo entendí yo, que ya no era bebecita, ella era grande y cuando la veo le veo todas las facciones, pero era como una mujer de 20 años. Esas fueron como las 3 veces así que sentí la presencia de ella. Y me levanté enseguida llorando, pero llorando como de emoción, esas 3. Listo, listo, Vicky, muchas gracias. Yo te agradezco que, bueno, que pusiste 3 ejemplos, la idea era que era uno solo para que, pero bueno, como los demás no hablaron, bonito 3 ejemplos porque si tú te das cuenta o los invito a todos a que pensemos eso, porque dependiendo del grado de dolor o del grado del duelo en que estemos, ustedes saben, y creo que ya lo han escuchado por aquí muchas veces, el duelo tiene fases, ¿no? El duelo tiene unos grados y unos modos de ir asimilando la realidad que tenemos que vivir a partir de la pérdida. Y dependiendo del grado en que uno se encuentre, la lectura de esa realidad que se hace, de esas apariciones, digámoslo así, es diferente. Hay apariciones o presencias que se sienten con mucho dolor, con nostalgia y que hieren porque hacen recordar otra vez que se perdió la persona. Hay lecturas que se hacen desde la fe y que le permiten a uno decir, está presente aunque ya no está. O hay lecturas incluso que pueden ser enfermizas, que pueden dañar a la persona porque intenta ya no solo entender que la persona, aunque ya no está, puede hacerse presente, sino que intentan abrazar eso, intentan acoger eso. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque eso determina especialmente para quien acompaña, por ejemplo, el modo como debe acompañar la realidad del duelo. Y también para quien lo vive, determina el modo como lo sufre también, digámoslo así, o como lo vive, como lo experimenta. Bien, con esa idea, yo les planteo como objetivo de esta charla descubrir cómo la ausencia no es un vacío absoluto, sino un espacio donde Dios se hace presente de manera nueva. Yo quiero que entendamos esa lógica y se lo dije en la primera frase, que lo importante es entender que hay una novedad en la partida de la persona y que eso, en la medida en que entendemos eso, que lo logramos asimilar, es como vamos realmente a descubrir el modo de procesar el duelo, el modo de caminar con él. La presencia silenciosa es la meta del proceso de acompañamiento en el duelo. Pero todos lo sabemos, a veces la presencia no es tan silenciosa, es dolorosa. Quien hace ruido no necesariamente es la persona que partió, es la persona que tuvo la pérdida y entonces eso duele, eso causa dolor y por eso es que el duelo a veces se extiende un poco más. Pero digamos que la idea, lo que planteamos en esta breve charla que vamos a tener es este objetivo, descubrir esa ausencia no como vacío absoluto, sino espacio donde Dios
se hace presente de manera nueva, novedosa. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir en este trabajo? Mi pretexto, digámoslo así, espero poder cumplir este esquema que les presento aquí. Primero, una fundamentación bíblica para entender la despedida de Jesús la partida de una persona desde la despedida de Jesús y la esperanza cristiana. Cómo darle un fundamento bíblico a esto. Eso no significa que vamos a tratar el tema solo como un tema religioso, sino como para darle un sustento desde la fe. En segundo, la perspectiva espiritual. ¿Qué puede decirnos un santo, por ejemplo, de la realidad de la muerte o la realidad de la pérdida de una persona o desde la realidad del duelo? Tercero, la ausencia como presencia silenciosa, y aquí pretendo dar unas claves para el acompañamiento, digamos, como unas pautas que puedan servirnos tanto para ser acompañados como para acompañar los procesos de duelo. Es un poco ambiciosa la idea, pero yo espero poder darles por lo menos unas pinceladas que puedan servirles para el trabajo que realicen. Y finalmente, les propongo una dinámica a modo de oración. Es simplemente una dinámica sencilla. Son 4 puntos. Yo espero poder cumplirlos en el tiempo que me han dado. Me dijeron que eran como 3 horas, ¿no? Pero yo me voy a demorar 40 minutos, no se preocupe. Entonces, pasemos inmediatamente a los fundamentos bíblicos. Y yo quiero que ustedes se centren en la perspectiva de unos discípulos que han caminado con quien ellos han creído que era la esperanza, que era el todo de su vida. Piénsenlo ahí. Cuando uno pierde a alguien por quien no siente mucho, él duele, pero no duele tanto. Pero cuando uno pierde a alguien en quien ha puesto su esperanza, en quien considera que está todo lo de su vida, una mamá, por ejemplo, que dice, mi hijo es mi todo, y ese hijo se va, esa pérdida es rasgarle el corazón a la persona, es determinar que esa persona de alguna manera está muriendo en esa muerte. Y en esa realidad es donde Jesús, sabiendo que va a experimentar la muerte, él le ofrece a los discípulos una preparación, digámoslo así. Miren, primero les cuento como una experiencia personal con este tema de la despedida y de la muerte. Yo creo que nosotros los sacerdotes, especialmente los que somos de una comunidad religiosa, constantemente estamos viviendo el duelo. A nosotros, aunque no es lo mismo, pero cada 3, 6 años nos están diciendo vayas. Y yo siempre, mi frase el momento de las despedidas es que en cada despedida un religioso se está muriendo. Porque romper con los lazos, romper con las personas, romper con las amistades que se crean, que quiera uno o no, uno crea lazos con las personas, y cada vez que a uno el superior lo llama y le dice, oiga, se tiene que ir, se le rasga el corazón un pedacito a uno. Y esta experiencia lo hace a uno prepararse constantemente, aunque nunca se puede estar preparado, para estar rasgando el corazón. Y es el propio corazón, ya es una realidad propia que uno necesita aprender a vivir. Pero hay sacerdotes, por ejemplo, que no logran hacer eso y sufren. Hasta algunos han perdido su ministerio porque les dicen, usted tiene que dejar este país, aunque lo traten bien, aunque le vaya bonito, y usted tiene que salir. Si eso le pasa a una persona que conscientemente sabe que va por un tiempo, imagínense aquel que pensó que esa persona que perdió estaría allí siempre para ella, que ese hijo no se iría, que ese hermano no partiría, que ese esposo viviría para siempre, que esa mamá duraría un poco más y se fue de repente. Entonces, esa es la experiencia. ¿Por qué entonces les cuento esto? Porque creo que allí es donde tiene sentido lo que Jesús propone. En el Evangelio de Juan, yo simplemente les voy a dar la cita, no voy a leer las citas para no demorarme tanto, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Jesús comienza a preparar a los discípulos. Él sabe que se va a morir, pero ellos no entienden que Él se va a morir. Jesús es consciente que la consecuencia máxima de sus opciones es enfrentar la muerte. Y los discípulos comienzan como una discusión con eso, Señor, que no te pase, Señor, que tú no vivas esto. Y Jesús les dice una frase, no se turbe vuestro corazón.
no teman, no tengan miedo. Crean en Dios y crean también en mí, porque yo voy a prepararles un lugar. Miren las tres expresiones que dice Jesús. Primero, no se asusten. Y si uno supiera que alguien amado va a morir y se prepara para eso, lo primero que uno tiene que enfrentar es el miedo. Todos, yo creo que a todos nos cuesta asumir la muerte, sobre todo de otro, porque la propia está más fácil, pero cuando es de otro, el miedo nos aturde, el miedo nos agobia, y entonces allí es donde Jesús les dice, no se turben, no se asusten. ¿Cómo no se van a asustar? Creyendo, poniendo la fe en el único que puede vencer eso que causa miedo, la muerte. Y tercero, Jesús les dice, de alguna manera les conviene que yo me vaya porque yo voy a prepararles un lugar. Si entendiéramos la muerte de los que hemos perdido como un envío de esas personas a prepararnos lugar a aquellos que nos hemos quedado, tal vez aprenderíamos a aceptarlo de una manera más estable, porque sabemos que ellos se fueron con una misión, no se fueron porque los perdimos, sino porque tienen una misión. Otro texto que me gusta mucho también y que tiene mucho que ver con esto que les acabo de decir es en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 14, cuando Jesús les dice, yo me voy, pero les enviaré el defensor. O sea, allí está todo lo que les dije en la primera frase. Ustedes no quedarán huérfanos. Ustedes no quedarán abandonados. Ustedes no están siendo arrancados de algo para quedar solos, sino que estaré con ustedes de una manera diferente. O sea, la presencia de Jesús se transforma desde una nueva manera de relacionarse con Él. Y ahí les hago una invitación a quienes han experimentado experiencias de duelo, que puedan hacer el ejercicio de decir, yo sigo en contacto con esa persona a través de una nueva manera de amar, de una nueva manera de relacionarme. Quiere decir, no la he perdido, la he ganado de otro modo. La he puesto en otro lugar para relacionarme de manera diferente con esa persona. Tenemos el ejemplo de María Magdalena en el Evangelio de Juan capítulo 20, después que Jesús muere y después que los discípulos están allá encerrados con miedo, asustados, llorando, lamentándose, María Magdalena sale corriendo en la mañana y se va a la tumba y ella se encuentra en una escena muy bonita donde descubre a Jesús sin conocerlo y Jesús le dice, suéltame porque no ha llegado mi hora, vete donde mis hermanos y diles que me has visto. Del llanto, del dolor, de la tristeza de la muerte, María Magdalena da el paso a la misión. Que tu vida, que ha pasado por el dolor de la pérdida, se vuelva un testimonio para aquellos que no han sabido pasarlo. Esa es la idea de la muerte. En Dios, cuando lo entendemos así, es tú que has tenido que llorar, vuélvete un consuelo para quien tendrá que hacerlo después. Y esa es la preparación de la pérdida de una persona que amamos. Es decirnos que a través de esa pérdida nosotros somos el sustento y la fuerza de alguien que tendrá que perder y que tal vez no tendrá la fuerza para soportar que hoy nosotros tenemos. Por eso también cuando nosotros perdimos, necesitábamos a alguien que nos diera el testimonio, alguien que lo haya vivido y que lo haya podido superar. Esto yo sé que lo pasamos así rápido porque no tenemos el tiempo, pero es una experiencia muy bonita. Yo no sé para ustedes, pero a mí me parece extraordinario ver cómo Jesús ya preparaba esta realidad. Jesús no es ajeno al dolor, al duelo y a la muerte. Jesús es consciente de eso. Y por último, les propongo un texto que creo que es conocido por casi todas ustedes, si no por todas, y lo saben más que yo, el texto de los discípulos de Maús,
En el congreso que tuvimos el sábado, el padre Hernán nos recordaba ese texto y nos invitaba a reconstruirlo. Pero yo quiero llamarles la atención sobre dos momentos del texto. Yo no lo voy a leer aquí, yo espero que ustedes lo lean y que hagan un ejercicio bonito de comprensión del texto. Miren, ¿se acuerdan que cuando Jesús llega a la casa de estos dos personajes, dice el texto que Jesús se iba de largo, ellos lo invitaron, se sentó a la mesa con ellos. ¿Y qué hizo Jesús? Partió el pan, fue lo único que hizo, Jesús no hizo más nada, él parte el pan y el texto da como, si eso fuera una película, es como una retirada de cámara y volver a enfocar, pero ya no enfocan a Jesús, enfocan a los discípulos. Y el texto dice, y se desapareció de su vista. Es maravilloso eso, porque en el momento preciso de la partida del pan, Jesús desaparece. Pero ¿cómo así? Si ahí era que tenía que mostrarse. Pero aquí viene lo esencial. Estos discípulos ven esa escena, se levantan, no comen, salen corriendo y se devuelven a Jerusalén. Miren lo bonito, ellos habían caminado todo el día y devolvieron como en una hora. Es que Emaús queda cerquita, no queda tan lejos como para demorarse tanto. Pero dice el texto que cuando llegaron a donde estaban los discípulos, cuando entran a la casa y comienzan a hablar, Jesús aparece de nuevo. Y eso es lo que yo los invito a pensar. Vean, no es que Jesús desapareció. Y yo les invito a que piensen en esa persona que algunos de ustedes tal vez han perdido. No es que esa persona desapareció. Y esto es fuerte, esto es duro. A mí me encanta y me estremece el alma cuando yo digo esto, porque la persona no desaparece. Ya no es que está contigo, sino que está en ti. Ese es el fundamento de ese texto. Jesús desaparece porque se les mete a la vida, porque se hace uno con ellos, porque a partir de ahora, a través de ellos, Él seguirá hablando y seguirá manifestándose. La muerte de un ser querido no es el desaparecer de alguien, sino el integrarnos de una manera diferente para hacerlo presente en nuestra cotidianidad. Oiga, esto estremece el alma. Perdonen que yo me emociono a veces, ¿no? Pero es que esto es bonito. ¿Qué conclusión tenemos? Jesús pasa de estar al lado a estar dentro de nosotros. Si nosotros concibiéramos así la muerte, entenderíamos que no perdimos a la persona. Si entendiéramos así el duelo, comprenderíamos en fe que no estamos perdiendo a alguien, sino que estamos asumiendo una nueva realidad de ese alguien. Esa persona no está más al lado, no está físicamente con nosotros. Como nos decía Vicky, ella no está viendo a su hija, ella no está tocando a su hija, pero está experimentando una nueva presencia desde esa nueva manifestación que su hija tiene. Y por eso no ha desaparecido, está presente. Y no tiene que verla, no tiene que tocarla, no tiene que hablar con ella, sino que en cada expresión de amor, de sentimiento, ella sigue expresando el amor y el sentimiento por esa hija que se perdió. Bien, esa es la primera parte, ya yo me emocioné demasiado, pero bueno, estos temas dan para eso. Perdónenme ustedes que yo me emociono, pero creo que esto da pie para que saquemos muchas conclusiones. Yo les pido que si ustedes tienen, digamos, les va surgiendo alguna pregunta, alguna cosa, pues vayan ahí anotando o si quieren, si es urgente, pues la hacen, no hay problema. Pero quiero que le abran el corazón a esto. Y miren, yo no les estoy hablando simplemente de un tema religioso, sino de una experiencia profunda de transformación y de encuentro con aquellos que han partido. Bien, pasemos al segundo punto, porque si en la palabra de Dios encontramos esto, pues en la perspectiva espiritual, y hay un santo que es el mejor santo del mundo, San Juan Eudes, que tiene una expresión muy bonita. Desde la perspectiva espiritual es, ¿qué pueden decirnos los santos? San Juan Eudes tenía una expresión que a mí me encanta.
Él decía, no se puede separar lo que Dios ha unido estrechamente, el corazón de Jesús y María, que forman en sí un solo corazón. Y aunque la muerte en la cruz haya intentado separarlos, nunca se podrá separar el amor de Jesús y María, porque en Amén. María Jesús se está manifestando y en Jesús María sigue actuando. Es una expresión maravillosa de San Juan Eudes. ¿Y qué nos está diciendo San Juan Eudes con esto? En Jesús y María no hay ausencia que pueda separarlos. Y miren, ¿y qué les quiero decir con esto? Desde esta espiritualidad de los corazones de Jesús y María, nosotros podemos entender el amor profundo. Una mamá que adora a su hija, que su hija es todo, que su hija era la razón de su existir y de repente se la arrancan de la vida, puede morir en esa realidad. Pero si entendemos desde esta espiritualidad, el corazón de esa hija sigue palpitando en el corazón de su madre, porque ella nunca dejará de amarla. El corazón de esa hija sigue amando a través del corazón de aquella que la amó por encima de todo. Es maravilloso, o sea, yo no puedo explicarles todo este contenido de la espiritualidad de San Juan Eudes, pero es descubrir que en esta espiritualidad hay una profundidad de alianza, de relación, de integración de dos corazones que es imposible separarlos e imposible distinguirlos. De allí que el corazón de Jesús, perdón, que el corazón de María es el mismo Jesús. Así que mamá, el corazón de tu hija, o mejor, tu corazón, es tu hija que está latiendo dentro de él. Ella sigue viva, sigue amando, sigue latiendo ese corazón con fuerza cada vez que tú vives en el amor. Ay, Dios mío, esto se pone bueno. Perdonen ustedes, yo me emociono, pero bueno. Miren, después nos encontramos tres santos. San Agustín, que en sus meditaciones escribía sobre la muerte y decía, no lloren si me aman, porque si me aman de veras entenderán que en el cielo seguiré viviendo para ustedes. Oh, qué cosa maravillosa. Es una cosa extraordinaria entender que un hombre sea capaz de amar incluso después de la muerte. O sea, por eso San Agustín lo que está invitando a sus adeptos, a sus seguidores es, miren, no se lamenten de mi muerte porque en mi muerte seguiré amándolos y ni la muerte podrá quitarme la razón de mi existir, que es anunciar a Cristo. Santa Teresita del Niño Jesús decía, pasaré mi cielo haciendo Padre, el antes bien que en la tierra. disculpe, padre, antes que pase, ¿podría hacerme favor y repetir lo de San Agustín? Sí, no lloren si me aman, porque si me amaran, entenderían que desde el cielo seguiré amándolos profundamente. Él se está despidiendo también, ¿no? Y hay unos textos muy bonitos que él escribe sobre la mamá Santa Mónica, que la vamos a celebrar en unos días y que son extraordinarios cuando él no llora la muerte de su madre, sino que se alegra porque ella entra en la presencia de Dios y desde allá seguirá orando por él. Ustedes saben, ¿no? Que San Agustín se convirtió porque la mamá le lloró a Dios, ya lo tenía era cansado, ya. Pero él cuando ella muere le escribe unos textos maravillosos sobre la experiencia de la partida, recordando que el amor no se muere, jamás se muere. Santa Teresa dice, bueno, mi cielo, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Yo no sé si voy a llegar al cielo, pero lo que sí es que ya me lo gané. O sea, eso es lo que tiene claro Santa Teresa. Pero lo que ella está diciendo es, miren, desde aquí, desde el amor que yo vivo ahora, viviré una experiencia de consuelo, porque nada me podrá separar del amor. Y por último, ese texto bueno, ahí está mal escrito, dice nata, pero es nada. Se lo atribuyen a Santa Teresa de Ávila, algunos dicen que no necesariamente es ella, pero ella decía, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Y sigue más, que ustedes creo que lo saben más que yo, pero en el fondo es, mire, que nada
te quite la paz de saber que a quien amas siempre estará vivo para ti. Esa es la alegría de esta espiritualidad. Conclusión de la experiencia espiritual de estos santos. La ausencia física no anula el amor, lo purifica y lo extiende. Esa es la conclusión de esta segunda fase, que podamos entender, así como lo entendimos en la fundamentación bíblica, donde decíamos que la relación con Jesús nos cambia de un Jesús que está con nosotros a un Jesús que está en nosotros. También la dimensión espiritual nos dice que la ausencia física purifica y extiende el amor. Cuando llegamos a esa plenitud, vean, hemos madurado en el duelo y el duelo se nos vuelve incluso sanador y mejor, se vuelve sanador para otros. Lo más maravilloso, el mejor testimonio que uno puede encontrar, por ejemplo, en un retiro, en un encuentro, en una formación, es cuando alguien puede decir, yo perdí y por eso a ti te puedo ayudar. Eso es extraordinario, porque eso sana no solo a quien llega, sino a quien lo está diciendo, a quien lo está haciendo. Esa es la experiencia espiritual. Bien, pasemos a la ausencia como presencia silenciosa. Yo puse aquí un video, pero yo no sé si eso va a sonar allá. Ustedes me dicen si eso suena y si no suena, pues me tocará inventarme algo. Pero, ustedes han escuchado una canción, yo me imagino que sí, que se llama, bueno, realmente esa canción no se llama El Ángel de mi Juventud, sino que se llama, ay, se me olvidó, no, ahora vamos a ver el nombre, pero esa canción, ustedes están escuchando. Bien, Ah, no, pero el video no, padre. pero están Sube, escuchando la música. no, súbele un poquito al video para ver si lo escuchamos. Esperen a ver si la escuchan. Pero ya aquí tiene todo el volumen. Si no lo están escuchando es porque no va a funcionar. No se escucha el video. No, no se escucha. No, Bueno, padre. entonces no nos demos mala vida y no nos pongamos a... Yo simplemente les voy a poner una frase. Ay, ay, parece que hay, no, no, no. Si quieres que lo compartamos, nos los mandas y lo podemos compartir nosotros compartiendo pantalla en YouTube, si quieres. Bueno, si pueden, perfecto. Yo salgo y ustedes lo comparten allí. Eh, pero esperen y yo quiero buscar una frase de este video porque más que poner el video, lo que me interesa es lo que dice. Aquí, miren, yo lo voy a poner y les voy a ir leyendo lo que dice el video. Después ustedes lo buscan. El grupo se llama No Mercy cuando yo muera. Se llama el video. Entonces, dice lo siguiente. Entonces, el coro de la canción dice, siempre sabrás que mi amor vive. Y dice, sentirás mi calor como una luz. Y aquí viene la mejor frase. Desde el día que yo muera, yo seré el ángel de tu juventud. Yo quiero que ustedes se queden con esa frase. Y después busquen la canción y por eso, si quieren pueden buscarla incluso así, El Ángel de tu Juventud, que así aparece también. Y la expresión, desde el día en que yo muera, seré el ángel de tu juventud. Es como una manera de recordarnos que la muerte de alguien se vuelve en un seguro para nosotros. Eso es duro entenderlo, yo lo sé. O sea, eso se lo está diciendo alguien, no crean. Yo también he perdido personas muy amadas y me ha costado dormir. Yo cuando tengo dolor o cuando tengo un duelo así,
yo por eso es que amo dormir, ¿no? Porque yo me acuesto a dormir, yo no hablo con nadie, no lloro, no grito, sino que me acuesto a dormir. Entonces mi mamá siempre dice, cuando me ve durmiendo mucho, dice, está doliéndole algo. Porque mi forma de vivir el dolor, que cada uno tiene la suya, ¿no? Cada uno tiene su modo de sufrir, digámoslo así. Pero mi modo es durmiendo. Entonces yo cuando la cosa está pesada me acuesto y ya, me escapo del mundo. Pero en el fondo, cuando yo entendí esta frase, por ejemplo, cuando murió mi papá, y que fue una experiencia muy dolorosa, sobre todo mi pelea con Dios era que yo, supuestamente yo le había hecho a Dios prometer que mi papá iba a estar en mi ordenación sacerdotal y entonces mi pelea fue esa, pero si tú me prometiste y no sé qué. Y cuando yo escuché esta canción que decía, y de alguna manera lo sentía como un Dios que me decía, es que tú tienes un ángel en el cielo y tu ángel, que es esa persona que perdiste, ha conseguido que tú llegues a lo que querías, que era ser sacerdote. Y es un ángel que ora por mí, es un ángel que intercede por mí. Si uno entiende esa lógica, uno descubre que Dios no nos quitó nada. Al contrario, nos puso a alguien más cerquita de Él para seguirnos bendiciendo. Qué bonito, ¿no? Yo no sé para ustedes, pero a mí me encanta eso. O sea, cuando yo entendí esa idea, yo decía, me sigue doliendo, pero me alegra. Me sigue doliendo, pero entiendo que tengo a alguien incluso más cercano que antes, porque ahora está adentro y ese alguien está en Dios para interceder por mí. Esa es la lógica de esa canción. Es una canción que no es católica, yo tampoco tengo problema en decírselo, pero es porque el mensaje que da, si uno lo lee bien y lo lee desde la lógica del duelo, uno entiende muchas cosas bonitas desde la canción. Bien, aquí entra la frase famosa que les puse allá al inicio, que ustedes la vieron al inicio, que está en portugués, saudade es o amor que fica. Si ustedes quisieran traducir esa frase, les advierto, no van a poder, o sea, no se puede, no hay traducción. Pero si uno quisiera adaptarla, uno diría como la nostalgia es el amor que se queda, es el amor que permanece, si ustedes quieren. Sería como la traducción más literal, aunque el problema es que la palabra saudade no tiene una traducción, no hay una palabra en español que traduzca esa frase. Sin embargo, sí podemos sacar muchos contenidos de la frase. Entonces, uno, la ausencia de la persona no es pérdida, sino es el amor que ha permanecido en mí. Por eso es el amor que persiste después de la ausencia o pérdida. Yo no sé a ustedes, pero ¿por qué les duele? Porque siguen amando, porque siguen sintiendo la falta, porque cada vez que entran a ese cuarto ven, no sé, la cama, ven la ropa, ven los zapatos. Cada vez que escuchan una canción, les dice, es que esa canción era la de mi hija o de mi hijo, de mi mamá, de mi papá. O cuando venga un niño por ahí en la calle y dice, mi niñito vivía así y hacía eso, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el amor persiste después de la ausencia o pérdida. ¿Por qué? Porque cada vez que recordamos algo, nos estremece el corazón, nos toca la vida y eso no se puede quitar. Yo no sé, pero ni aún superando el duelo, uno puede quitar la emoción de sentir a esa persona. No es solo tristeza, por eso la traducción que uno hace normalmente por nostalgia es que la nostalgia es un poco triste, pero, pero no es tristeza. Rex, hay que reconocer que puede ser dolorosa la pérdida, pero implica un amor duradero, un amor para siempre. Y por eso el énfasis que debemos hacer en el acompañamiento del duelo, ese es fortalecer el amor que dura, el amor que permanece, el amor que está con nosotros. Es una conexión con el pasado. Y esto es importante porque esto también puede ser frustrante, pero también es una posibilidad. Es revivir recuerdos y sensaciones y llegar al punto de vivirlos de tal manera que me alegran el alma porque me hacen recordar a alguien que amo y no simplemente me hacen doler porque lo recuerdo con tristeza.
Es tener las sensaciones de que esa persona, lo que Vicky nos compartía, es sentir que cantó contigo, es sentir que está creciendo, es sentir que está evolucionando, es sentir que ella no se quedó parada, sino que sigue caminando. Y eso, por eso viene porque tú recuerdas algo de ella, realmente no es que ella esté haciendo algo en este momento, se esté apareciendo, que no se trata de eso, sino recuerdas algo que te hace emocionar, que te hace vivir, que te hace recordar que esa persona sigue ahí. Es transformación del dolor, es un dolor que se vuelve sanador, es un dolor que se vuelve vida, es un dolor que se vuelve esperanza. Si ustedes quieren, es un amor duradero, es un amor para siempre, es un amor que no para. La nostalgia, no la usemos literalmente, pero sería así, la nostalgia, aunque dolorosa, es manifestación de un amor profundo y duradero. Cada vez que recuerdo a esa persona, me acuerdo que la amé y que seguiré amándola, aunque no la pueda abrazar. Nadie me quitará la capacidad de abrazar en mi corazón a mi papá que se fue un día y que no podré verlo, pero siempre lo podré sentir. Eso es el amor. Eso es amor de verdad, eso es amor trascendente, eso es amor que supera obstáculos, que no se queda en lo físico. Bien, yo me he emocionado un poco, he hablado más de la cuenta, pero quiero darles unos pasos que yo creo que ustedes ya los tienen, pero simplemente a partir de lo que hemos hablado, hablar de las claves del acompañamiento. Yo creo que eso ustedes ya lo viven, lo tienen, pero es interesante eh, trabajarlo también, ¿no? Para quien vive el duelo, qué claves de acompañamiento podríamos darle a una persona que está viviendo una experiencia de duelo? Yo creo que lo primero es nombrar la pérdida, es darle un nombre a la pérdida. O sea, es identificarlo, es decir, yo estoy llorando porque Andrés López Paso, que era el hombre que me dio la vida, murió. Y tengo que hacer, yo me quedé dormido 2 días y no comí, no era porque no tenía hambre, no era porque tenía sueño, era porque estaba doliéndome hasta la muerte que mi papá no estaba. Pero tenía que ponerle un nombre, no tenía, no me dormí en ausencia, sino en entendimiento de que eso me estaba causando mucho dolor. Jesús lloró por Lázaro, Jesús no lloró por cualquiera. Mucha gente se le murió a Jesús al lado, pero Jesús murió por su amigo, por su querido, por aquel que abrazaba, por aquel que lo conocía y que le podía hablar al oído. Segundo, buscar signos de presencia. Esto es muy importante, ojo. Signos de presencia no significa que yo ande mirando todo y diciendo, ahí está, pero se me está apareciendo, me está hablando, me está diciendo, sino son signos de presencia, es decir, mi papá, por ejemplo, cuando murió y nosotros fuimos a revisar las cosas, mi mamá se echó a reír y decía, ustedes pueden pelear lo que sean, pero su papá no dejó nada por qué pelear, no tienen herencia, así que no hay nada. Pero entonces nosotros buscamos en una maleta que tenía mi papá y ahí encontré yo una navajita chiquitita que mi papá comía mango con esa navaja. Y entonces yo me acuerdo que yo dije a mis hermanos, a partir de ahora el comedor de mango de la casa soy yo, porque era la navajita, fue su herencia, ¿no? Entonces, con esa navajita simbolicé una cosa que para nosotros era muy significativa sobre la presencia de mi papá. Mi papá comía mango y a mí me encanta el mango. Entonces yo recuerdo cada vez que me como un mango o tengo la navajita que mi papá está presente, que mi papá no está muerto. O sea, lo simbolizo. Y eso es un ejemplo, ¿no? Usted puede usar muchas maneras de simbolizar eso, desde que no sea enfermizo, claro. Tercero, ritualizar la memoria. Esto es importante. Nosotros le tenemos miedo al rito, pero el rito es una expresión simbólica de una realidad que hemos vivido y que solo para quien lo vive tiene sentido. Por ejemplo, si usted celebra una misa para un evangélico, no entiende, pero para un católico que sabe lo que significa el rito eucarístico, tiene mucho sentido y mucha fuerza. Igual en su vida, ritualizar es simbolizar, es representar, es darle nombre, darle forma a esa memoria de esa persona, no para causarle dolor ni tristeza, sino para siempre tenerla presente en su vida. Y cuarto,
aceptar la transformación del vínculo. No vas a poder abrazarlo, no vas a poder besarlo, no podrás verlo a los ojos, no podrás verlo caminar en la casa, no podrás ver a esa niña gritar y correr por allí, no podrás volver a ver que ella se enferme o que llore, pero te aseguro, con ella seguirás relacionándote, seguirás amando, seguirás teniéndola presente en tu vida. Eso es para quien sufre el duelo, ¿no? Bueno, si nosotros viviéramos este ejercicio, que les digo que sería maravilloso. Es un ejercicio muy bonito que uno puede realizar. Como les digo, esto no es una respuesta mágica, esto es solo como unas claves, ¿no? Que ustedes pueden decir, padre, a mí me sirve otro modo y todo bien, no hay problema. Y termino dándole también unas claves para quien acompaña, porque es necesario que también sepamos acompañar eso. Lo primero es escuchar más que hablar. ¿Qué vicio que tenemos nosotros de querer hablar, hablar y decir, mira, es que así como se te murió tu mamá, se murió mi hermana, y así como se murió tu prima, se murió mi hijo, y entonces yo también tengo dolor como tú. ¿Qué le importa al otro? Al otro no le importa saber que hay alguien que sufre como él. Le importa saber que está sufriendo, que su dolor es suyo, no de otros. Y tu dolor nunca podrá compararse con el de nadie. Entonces, callemos y escuchemos. Que esa persona necesita es desahogarse. Seguro. Segundo, evitar frases hechas. Ay, es que Dios te ama. Miren, yo me acuerdo una vez, yo apenas recién comenzando de padre, y murió el esposo de una señora que nosotros queríamos mucho en la parroquia, que era catequista, y yo fui a darle el pésame, me busqué la frase más bonita. Es que él está en este momento en el cielo, y de repente esa señora dio un grito y dijo, ¿a mí qué me importa eso, padre? Ya yo sé eso. Y todo el mundo volteó a mirar. Yo me quedé calladito, me levanté y me fui hasta la puerta. Y desde allá le dije, Señor, perdóname porque no supe decir nada. Esa señora después, como a los meses de pasar eso, me llamó y me dijo, padre, perdóneme porque yo fui muy grosera. Yo le dije, no, señora, usted no fue grosera. Usted simplemente estaba con dolor. Y yo usé una frase de cajón que no le iba a resolver su dolor. Así que tenemos que aprender a no usar frasecitas bonitas que en vez de ayudar, lo que hacen es daño. Tercero, acompañar de forma estable. No acompañes por raticos. No acompañes porque tienes tiempo o no. Acompaña porque la persona necesita a alguien a su lado y tú no sabes cuánto tiempo va a durar eso. Es hasta que ella lo necesite, no hasta que tú creas que es suficiente. Sin crear apego, claro, pero viviendo. Y por último, recordar desde la fe. Esto que hemos hablado, ese fundamento bíblico, esa experiencia espiritual, ayudan mucho a decirle a las personas un camino para vivir su duelo. No es quitarles el duelo, es que lo vivan. Ellos tienen que vivirlo y tienen que vivirlo a su manera, no a la manera nuestra. Bien, con estas claves que yo espero que les ayuden, no son pues la panacea ni la respuesta del todo aquí porque no tenemos las respuestas definitivas. Con esto termino invitándolas a una dinámica a modo de oración. Eh, Se llama Una presencia en mis manos. Yo las invito, si ustedes tienen allí con qué escribir o lo traen al pensamiento, si no tienen con qué escribirlo, piensen en una persona que ustedes han perdido y que les ha dolido, que todavía les duele o que todavía lo están viviendo. Si quieren, escriban su nombre, si pueden. Y si no, simplemente tráiganlo a la memoria. Si lo van a traer a la memoria, mejor cierren los ojos un momentito. Piensen en esa persona, recuérdenla. Recuerden algo bonito de esa persona, algo que cuando ustedes lo piensan les alegra, les da un poco de emoción en el corazón. Algo que hacía o algo que decía, algo que siempre era motivo de alegría en la casa. Ahora preséntenla a Jesús y díganle, Señor, entiendo que no la perdí, sino que la gané por ti. La gané en tu nombre. La recibí de una manera diferente. Y bien, con eso terminemos haciendo una oración.
Señor Jesús, tú que consolaste a María Magdalena y diste paz a tus discípulos en medio de la ausencia, enséñanos a descubrir tu presencia en el silencio y a caminar con esperanza hacia el encuentro definitivo. Que la memoria de nuestros seres queridos sea luz que nos guíe y que tu Espíritu Santo sea nuestro consuelo. Amén. Muy bien. Muchas gracias por la paciencia, por soportarme mis emociones de momento. Eh, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta o podemos compartir algo. Normalmente esperamos que alguna persona, si desea hacerle una pregunta al padre sobre la charla que acabamos de hacer o algo de lo que él nos explicó, nos hizo reflexionar, entonces por favor abran el micrófono y el padre nos escucha. Marta Fuentes. Bueno, voy a leer a ver si hay algún. ¿Tú alcanzas a ver ahí, padre, los comentarios del chat o te los leo? No tienes el micrófono. Sí, alcanzo a verlos, alcanzo a ver. Ok, ok. Eh, bueno, más que preguntas han sido comentarios bonitos, Ujú, pero bonitos. me gusta mucho. Por ejemplo, Esther dice amén, amén, yo sí lo he entendido. Muchas gracias. Con mi ángel celestial, que es mi hijo, he tenido muchas bendiciones que no esperaba. Qué bonito, esa es la madurez del duelo, la comprensión de eso. Gracias, Padre. Así es. Bueno, Hay una manito alzada, la de Mari Rodríguez. Mari, Margarita. Mari Rodríguez tiene la mano levantada. Ah, Ah, ok. muchas gracias a todos, muchas gracias, Padre. Me conecté muchísimo con la frase que estaba en portugués, es el amor que permanece. Yo perdí a mi mamá en enero, en mayo perdí mi trabajo y apenas perdí mi trabajo, como a los 2 días comencé un emprendimiento, o sea, así de la nada, que es transportar a adultos mayores al médico, a la playa, o sea, se me prendió se llama Te acompaño siempre con el corazón y de esa manera estoy transitando mi duelo. Entonces llevo a los abuelos y siento que estoy llevando a mi mamá, que estoy llevando a mi papá, no hago sino hablar de mi mamá, pero disfruto muchísimo el momento. Entonces sentí que es así, como que en mi proyecto, en mi emprendimiento, el amor de mi mamá está permaneciendo. Son esos abuelitos que sus hijos no pueden porque están trabajando, bueno, ya yo no trabajo. Entonces, de la nada sí me surgió esa idea y eso me ha permitido sanar. Entonces, muchas gracias. Quería compartirlo porque me conecté muchísimo con la frase. Y muchas gracias. Y ahí entra lo que decíamos de simbolizar, ¿no? Ese servicio que prestas es un modo de simbolizar ese amor. Y lo que dices de servirlos a ellos como si fuera tu mamá es bonito porque eso te da fuerzas y te ayuda a sanar y a seguir adelante. Muchas gracias por el testimonio. Muchas gracias. Padre, buenas noches. Buenas noches, Keila. Padre, una pregunta. ¿Cómo? Bueno, yo entré tardecito, pero pareciera que usted me hubiera estado hablando porque entré en el momento en que usted estaba hablando de una madre cuando pierde a su hija. Eh, Mi hija murió hace 2 años ya, 2 años, 3 meses, de 20 años. Y sí, así como usted dice, ya dejan de vivir al lado de uno para vivir dentro de uno y todo eso, pero de acuerdo con todo lo que usted dijo y bastante sanador todo lo que usted dijo, pero
¿Cómo se hace esos días que uno sabe que tiene un ángel en el cielo, que está muy cerca de Dios, que, que todo eso que usted dijo, pero cómo hace uno cuando se lo gana ese sentimiento de frustración de esos días donde uno dice, por ejemplo, yo lo digo, hoy fue un día que me pasaron cosas que yo sé que uno en el duelo tiene días que echa para atrás. Y yo hoy fue un día que dije muchas veces, si Camila estuviera, no me estuviera pasando esto. Si Camila estuviera a esta altura, ya yo estuviera haciendo esto y esto con ella. ¿Cómo hace uno con ese? Y si no hubiese sido así, ahora sería así. ¿Cómo contrarresto ese sentimiento cuando me agobia y se me nota porque es difícil disimularlo muchas veces? ¿Cómo contrarresto eso a pesar de que yo sepa todo? Estoy consciente, pues, no es que sepa todo, de que todo lo que usted dijo es así como usted lo dice. Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que esa es una pregunta que todos en el momento en que estamos pasando por este dolor nos hacemos. Es parte del proceso. Yo creo que en primer lugar es no intentes forzar la salida. O sea, eh, tienes que pasar por ese momento de dolor, tienes que pasar por esa experiencia de frustración. Es necesario que lo vivas. Lo que decía en la charla es que unos lo viven de una manera, otros de otra, a unos les cuesta mucho superarlo, a otros les queda más fácil, pero lo importante es aceptar que estamos en esa condición y que no podemos simplemente negarla o rechazarla. Yo te invitaría a que intentes buscar una asesoría. De aquí la experiencia de Talita Kumi ayuda a acompañar en el duelo, porque normalmente esto no se hace solo, Keila. Esto se vive desde el acompañamiento, desde el apoyo, desde alguien que me pueda dar una mano amiga, que me pueda ayudar a caminar en esto. Entonces yo te invitaría a que hagas el ejercicio de confiar, de abrirte, de darle la oportunidad a alguien de que te acompañe y te ayude y que lo vivas dentro del proceso que tengas que vivir sin rechazarlo. Tú decías que sin que se te note, es normal, se tiene que notar y no tienes por qué ocultarlo. Si la gente no conoce de dónde viene tu dolor, tal vez te van a juzgar o te van a señalar, pero tú sabes y tienes claro por qué estás actuando de una manera o por qué estás viviendo de tal manera, entonces no te dejes quitar la expresión de tu sentimiento y de tu emoción por lo que otros van a decir, simplemente vívelo y sigue caminando. Pero insisto, te recomiendo que busques un apoyo y que puedas encontrar unas voces, unas palabras amigas de personas que han vivido la experiencia, que han tenido el dolor y que han podido pasar y superarlo de manera positiva. Entonces, te recomiendo eso, que busques apoyo y no te quedes sola en ese camino porque es muy difícil y a algunos nos cuesta un poco más que a otros, entonces es importante que puedas buscar un apoyo para que te ayude a seguir adelante. Muchas gracias, Keila, por la pregunta. Bueno, creo que no hay más preguntas ni observaciones. Padre, mil gracias. Esta es una charla que de verdad nos ha llegado al alma, al corazón y que nos ayuda a fortalecer todo ese caminar que tenemos en el recordar a nuestros seres queridos. Una de las cosas, por ejemplo, que yo siempre recuerdo de mis seres que partieron fueron los ratos. O sea, en este caminar he aprendido en recordarlos en aquellos momentos en que fui feliz con ellos. Y siempre trato de recordar y siempre aconsejo eso cuando ya hay el intercambio entre las personas que tienen el duelo, cuando ya uno las puede ayudar. Es recordar siempre aquellos momentos en que pasamos felices, alegres, que ayuda muchísimo. Esta charla ha sido maravillosa. Muchas gracias, Padre, porque nos llega mucho al corazón y aprendemos de esta charla pasos que a veces no sabemos en las personas que estamos en el grupo
cómo llevarlas. Y la más importante es tener a Dios en nuestro corazón. Mil gracias y que Dios te bendiga. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y bueno, que Dios nos siga bendiciendo para seguir caminando juntos. Ya me Sí, están preguntando que dónde la pueden volver a ver. cuando la Hay que subamos, subirla al YouTube. cuando la subamos a YouTube, nos das la bendición, Padre, por favor. Claro que sí. Demos gracias a Dios porque nos ha permitido vivir este momento y es el verdadero formador, acompañante y guía que nos ilumina en cada camino de dolor y de tristeza que tenemos que pasar. El Señor esté con ustedes. Que Dios Padre de misericordia, que nos ha llamado a su gracia, su amor y su bondad, les conceda el consuelo de sus corazones, que Jesucristo, que ha entregado su vida por nosotros, les dé la capacidad de entender que en Él todos tenemos vida, presencia y amor, y que el Espíritu Santo les ilumine y les conceda la gracia de vivir en su bondad, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy buena Amén. noche para todos. Buenas noches y gracias. Bueno, nos vemos el 25 porque el próximo lunes es día de fiesta. El 25 retomamos nuevamente. Feliz noche para todos. Buenas noches, gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias, buenas Muchísimas noches. gracias, Padre, por esa charla, esa recuperación. Bendiciones. Bueno, bendiciones. Gracias, Padre, que descanse.